Listo. Muy buenas tardes con todos. Mil disculpas por la demora. Tuvimos un pequeño problema con levantar la sesión en YouTube, que parece que hubo un pequeño error temporal. Pero bueno, vamos a empezar con este taller. ¿Sí? Quien les habla es Cristian Cabrera, encargado de la capacitación aquí en el Colegio de Ingenieros, capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima. Es un placer para mí poder acompañarlos en este pequeño tutorial que está pensado para todas las personas que nunca han utilizado la herramienta Autodesk Revit. Por favor, recuerden que todos los videos que nosotros hacemos se quedan grabados en Facebook y en YouTube. Y el día de mañana vamos a aperturar una plataforma libre, abierta, gratuita, donde todos ustedes van a poder revivir o repasar los talleres, los materiales, los cursos y los seminarios que se van a dar de manera libre en el Colegio de Ingenieros. Aclaro, es una plataforma, perdón, no es una plataforma diferente a la de donde se generan los cursos de pago, es decir, los cursos de pago como Metrados, como Robot, que vamos a lanzar más tarde, van a estar en otras plataformas, pero ustedes van a tener acceso a estos repasos y que pues, esperamos que también sean masivos y que se sigan haciendo con el pasar de los tiempos, de tal manera que tengamos una plataforma donde tengamos todos los talleres, todos los seminarios, todos los cursos, para que todos los ingenieros del Perú podamos repasar esta clase de temas. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver el tema de principios de modelados de estructuras, para lo cual ya les pido que todos tengan preparado su Autodesk Revit 2018 o superior. En realidad cualquier versión va bien, ¿sí? Listo, a ver, vamos a empezar, ¿sí? Muchas gracias a todos y mil disculpas por la pequeña demora nuevamente, ¿sí? Bueno, en el material que se les ha dado, ¿sí? Ustedes tienen varias carpetas, ¿sí? En ese material que pueden encontrar en la descripción del video o en lo que hayan descargado, ustedes tienen 4 carpetas, ¿sí? Yo voy a abrir en recibidos el plano de este pequeño proyecto. Por ejemplo, aquí tengo una cimentación. Es un proyecto de estructuras, ¿sí? Nuestros planos de estructuras por lo general se dividen en dos partes, ¿no? En la parte de lo que son las cimentaciones y en la parte de lo que son los aligerados, ¿cierto? En el Perú tenemos ese sistema, ¿no? Bueno, varía un poco de país a país, pero pues bastante similar. Las cimentaciones o fundaciones y las diferentes losas de nuestro proyecto. Esta es la documentación típica que se genera en un proyecto de estructuras tradicional, ¿cierto? Y el día de hoy hablan todos BIM, 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 BIM. Bueno, lo que vamos a hacer es explicar los principios de cómo empezar a generar un proyecto de estructuras, ¿sí? Recuerden, BIM es para hacer todo el edificio, pero nos vamos a enfocar en estas 3 sesiones en hacer las partes de estructuras, ¿sí? Y quiero que lo entiendan desde lo más mínimo, ¿sí? Ahora, la primera pregunta que debe de salirles es, oye, ¿necesito los planos para poder hacer mi modelo? La respuesta es no. Pero en este caso estamos reemplazando un flujo de trabajo. Un flujo de trabajo es una secuencia de pasos en la cual vamos a partir de que la información está generada en un plano tradicional, un plano del cual conocemos, un plano como el que siempre hemos utilizado, ¿sí? Entonces en este plano vamos a partir de este plano, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso? Primero que nada, tenemos que entender que tenemos que tener algunos softwares. Por ejemplo, necesitamos un software para modelarlo. Existen muchísimos softwares para modelado. Uno de ellos es Autodesk Revit. Existe el software Tecla, ¿no? Que también vamos a hacer talleres de Tecla más adelante. Vamos a invitar a la gente de Trimble para que también hagan esa clase de talleres. Entonces, ustedes tienen múltiples opciones y pues depende de cada proyecto, depende de cada organización qué herramienta va a utilizar. Revit es una de las herramientas más utilizadas en el tema de BIM, ¿sí? Por eso es que nosotros estamos empezando con Revit. Y existen más herramientas también, ¿sí? Ahora, lo que sucede es que en estas herramientas lo que uno genera es un proyecto, ¿sí? Lo que usábamos en Autodesk, AutoCAD, generábamos planos, ¿cierto? Aquí nosotros generamos proyectos. En realidad, en AutoCAD nosotros generábamos no solamente un plano, sino generábamos un modelo también, ¿no? Porque aquí podíamos tener infinitos elementos y en el layout teníamos el proyecto para imprimir. Pero bueno, en sí aquí tenemos un archivo de AutoCAD. Ya, vamos a revisar la segunda carpeta que se les ha dado. La segunda carpeta dice recortes. ¿Qué cosa es un recorte? Fíjense. ¿Qué cosa es un recorte? Un recorte, voy a abrir el recorte de cimentaciones. Lo voy a abrir aquí en AutoCAD. El recorte es simplemente la parte útil que yo tengo del proyecto que me va a servir para llevarlo hacia Revit.
En Revit yo voy a levantar el proyecto. Es como que si fuera a extruir el proyecto. Voy a hacerlo 3D. Pero no voy a partir del CAD. El CAD simplemente va a ser como una plantilla. ¿Sí? El AutoCAD va a ser una plantilla sobre la cual yo voy a hacer cimientos, yo voy a hacer columnas, yo voy a hacer muros, cimientos corridos. Y vamos a empezar a darnos cuenta que así sea el mejor plano del mundo, le falta información. ¿Sí? Porque la información de un proyecto de construcción es tridimensional y en un proyecto CAD solo tenemos pequeñas plantas como esta o podemos tener alguno que otro detalle. ¿Sí? Entonces, el trabajo anterior que todos teníamos a la hora de generar un plano era este, ¿no? Detallarlo lo mejor posible para que tenga toda la información para que el maestro de obra o el equipo de construcción en general pueda llevarlo a la realidad, ¿cierto? La labor como ingenieros estructurales, como ingenieros civiles es entender los planos, generarlos, revisarlos, aprobarlos, visarlos. Entonces, la documentación que se genera, que en el caso tradicional es un plano, pues se tiene que transformar en un modelo. Y vamos a ver la diferencia entre un plano y un modelo. Cuando nosotros tengamos el modelo podemos generar planos, sí podemos generar planos, pero el entregable es el modelo. ¿Sí? El entregable es el modelo. Entonces, lo que vamos a generar durante este taller es el modelo de estructuras a raíz de este pequeño proyecto. ¿Sí? Estoy seguro de que todos lo tienen. ¿Sí? Y pues muchas gracias a todos los que me colaboran ahí. Solo tengo una hora, así que voy a tratar de avanzar lo más posible. Listo, empecemos, ¿sí? Tienen que tener Revit 2018 o superior. ¿Por qué? Porque yo les he entregado los archivos en la versión 2018. Estos archivos se pueden abrir en la versión 2019, 2020 y 2021. Cuando ustedes los abran, va a sufrir un pequeño proceso de actualización. Yo estoy usando versión 2018, así que no voy a tener ese proceso. Pero si ustedes tienen la versión 2019, 20 o 21, van a tener un pequeño proceso de conversión, ¿sí? Entonces vamos a iniciar un nuevo proyecto. Pues es muy sencillo. Me voy a proyectos y me voy aquí a donde dice nuevo, ¿sí? Cuando yo genero un nuevo proyecto, Revit me va a botar una ventanita donde me dice que voy a generar un proyecto nuevo y que yo tengo que especificar la plantilla en la que se va a generar. Para acelerar el trabajo de este taller, nosotros les hemos entregado en la carpeta 03 una carpeta que dice plantilla de estructuras. Y voy a pedirles que se fijen muchísimo en la extensión que tiene. La extensión dice RTE, ¿sí? Vamos a ver dos extensiones por el momento, ¿sí? Una primera extensión es la extensión del proyecto. El proyecto, una vez generado, va a generar un archivo RBT, ¿sí? Pero por el momento nosotros tenemos un archivo que se llama plantilla, que es una plantilla, que tiene la extensión RTE. Ahora la pregunta es, ¿por qué es TE? Porque T es template. Template en inglés es plantilla, ¿sí? Entonces la plantilla es una Revit template, ¿sí? Tenemos dos archivos. Más adelante vamos a generar más tipos de archivos. En general, en total, Revit tiene 4 tipos de archivos, ¿sí? Pero por el momento, entendamos que vamos a generar proyectos en Revit, es decir, que los proyectos que se van a generar son proyectos en formato RVT, ¿sí? Listo. Ubiquen esa plantilla y cuando vayan a Revit, pues lo que yo tengo que hacer es cargar esa plantilla aquí, ¿cierto? Para cargarla, me voy al botón que dice examinar. Y en examinar, yo voy a buscarla en donde quiera que esté mi proyecto. Por ejemplo, en mi caso está en mi PC en temporales, convenio, talleres, sesión 1, plantilla. Ahí está. La tienen que ubicar, la seleccionan y le dicen abrir. ¿Cómo sé que lo he cargado bien? Porque aquí me debe de aparecer, ¿no? Plantilla de estructuras.rte, ¿sí? Por favor, no se les va a enviar el material está en la descripción en un enlace de Dropbox para que ustedes lo puedan descargar, ¿sí? Mañana que va a estar habilitada la plataforma, ustedes van a poder entrar, también van a poder encontrarlo, ¿sí? Por favor, descárguenlo, no pesa mucho, pueden descargarlo rápidamente, ¿sí? Y además este video va a quedar grabado. Si no tienen el material a la mano, por favor vean el video o pues mañana lo ven a la hora que puedan. No se preocupen, por favor. ¿Ya? Le doy a aceptar. El material está disponible. Una vez que le doy a aceptar, estoy iniciando un proyecto nuevo. Este proyecto nuevo va a estar, entre comillas, en blanco. Porque la plantilla no te da un proyecto vacío. Te da un proyecto en blanco que tiene cargados los elementos, ¿sí? Cuando ustedes inicien esta plantilla, les va a salir plantilla de estructuras del colegio del consejo departamental y tienen este pequeño curso o taller que se llama Principio de Modelado de Estructuras. En estas 3 horas vamos a tratar de desarrollar lo más posible de este pequeño proyecto de estructuras, pero quiero que entiendan los principios, ¿sí? Para entender los principios, ustedes tienen que, por favor, ustedes tienen que entender cómo funciona Revit, ¿sí? Entonces,
regresemos al planito, ¿sí? Aquí hay un planito, ¿sí? Donde tengo un proyecto que es una vivienda comercio muy sencilla, ¿sí? Y aquí yo tengo, pues, las vigas de cimentación, puedo reconocer las zapatas, puedo reconocer las columnas. Entonces, un requisito para llevar un curso de modelador BIM necesariamente es tener conocimientos de lectura de planos, ¿cierto? Entonces, con la lectura de planos ustedes pueden identificar que este rectángulo no es un rectángulo, sino que es una zapata, que este rectángulo achurado es una columna. Así que si alguien, por ejemplo, muy joven, de un primer año, segundo año de ingeniería civil, no entiende qué es lo que está en un plano, pues no va a poder generar un modelo. ¿Cierto? Entonces, siempre que hacemos los cursos nos dicen, oye, ¿cuáles son los requisitos para llevar un curso? El primer requisito es entender qué hay en un proyecto de estructuras, por ejemplo, en un plano. ¿Sí? Todos los ingenieros mayores, pues entendemos muchísimo de lo que está en el plano y seguramente entendemos que los planos muchas veces necesitan una validación con lo que se puede generar en el campo, porque el equipo de diseño le falta muchas veces mucha experiencia respecto de lo que está en el plano, no en la realidad. Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos que tratar de hacer el modelo lo más cercano a la obra. Y vamos a ver, ese es el principio. La primera regla de hacer un modelo BIM, cualquiera sea este, es que se modela como se construye. ¿Sí? Y el AutoCAD también, ¿no? Se debería de dibujar cómo se va a construir. Pero en sí, ¿qué cosa es un plano? Un plano es una representación de lo que yo quiero construir. ¿Sí? Y esta representación la voy a transformar en otra representación, que es el modelo. Lo interesante es que el plano es una vista 2D y el modelo es una vista en 3D que tiene múltiples elementos. Estos múltiples elementos se generan poco a poco, se generan uno a uno, ¿sí? Se modelan. Ese es el proceso que vamos a revisar durante estas clases, ¿sí? Listo. Entonces, para los que nunca han tocado Revit y están viendo esta primera pestaña, vamos a identificar tres áreas principales. Aquí a la izquierda yo tengo una paleta que se llama propiedades. Aquí a la derecha yo tengo una paleta que se llama navegador de proyectos. Y en verde estoy marcando el área de trabajo, ¿cierto? Tengo tres porciones, ¿sí? Entonces lo primero que les voy a pedir a todos es que cierren la paleta de propiedades y que cierren el navegador de proyectos, donde estoy marcando en la X, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es cerrarlo aquí, y me doy cuenta que mi espacio de trabajo se agranda, ¿sí? Como yo no necesito, bueno, yo en realidad necesito esas pequeñas porciones, entonces vamos a ir aprendiendo dónde están. Revit tiene cintas, ¿sí? Cintas de opciones, donde están las diferentes opciones que yo puedo utilizar. Estas cintas, por ejemplo, tienen diferentes nombres, ¿no? Analizar, más, emplazamiento. Yo quiero que busquen una que se llama vista. Y en la cinta de vista, al final, ustedes van a tener un botón que se llama interfaz de usuario. En sí, todo lo que estamos viendo ahorita es el interfaz de usuario. Y le vamos a hacer un clic. En el interfaz de usuario, lo que voy a hacer es prender el navegador de proyectos y voy a prender la paleta de propiedades. Fíjense, ¿no? Estoy prendiendo estos dos. El navegador de proyectos, que es básicamente este, y la paleta de propiedades, que era la que está al otro lado, ¿cierto? Para prenderlo, simplemente le hago check en la casilla correspondiente, ¿sí? Y van a volver a aparecer, ¿sí? Eso es muy importante porque se les va a perder y sin estos dos, sin la paleta de propiedades y sin el navegador de proyectos, no podemos modelar, ¿sí? Ya no es AutoCAD, ¿no? En AutoCAD agarrábamos líneas y dibujábamos, ¿no? Aquí nosotros necesitamos organizar nuestro proyecto. Y si hablamos de organización, necesitamos entender el navegador de proyectos. El navegador de proyectos es un organizador del proyecto, ¿sí? En AutoCAD nosotros teníamos el model y los layouts, ¿no es cierto? Donde los layouts, si se configuran bien, eran los planos directamente, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una pequeña porción donde se van a organizar varios planos, ¿sí? Pero nuestro proyecto propiamente dicho está organizado en vistas, ¿sí? Nuestro proyecto está organizado en planos estructurales, en vistas en 3D, en alzados, que son las elevaciones, y en diferentes vistas de diseño, ¿sí? Y lo que les voy a pedir ahora es que nos vayamos a la vista que dice alzado este. Si no la tienen visible, tienen que desplegarla poquito a poquito, ¿sí? En la parte de vistas hasta que le digan este. Y lo que van a hacer es darle un doble clic, ¿sí? Denle un doble clic en la vista de alzado este. Y ahí se van a dar cuenta que yo estoy viendo mi proyecto desde una vista lateral. En una vista lateral, los únicos elementos que tiene mi plantilla al comienzo son solamente mis niveles. Es decir, son los niveles de mi proyecto. Bueno, en este caso yo no sé a qué niveles estoy generando mi proyecto y voy a tratar de ubicarlo en los planos. Entonces, en mis planos, ustedes saben, en la parte de los cimientos, ustedes tienen
una profundidad de cimentación. Por ejemplo, aquí tengo un nivel de fondo de zapata que dice menos 1,15. Entonces, este nivel es muy importante porque es el nivel base al cual van a estar mis cimentaciones. En realidad no es el nivel más corto. Si nos ponemos a leer en el proyecto, se van a dar cuenta que mi cisterna, porque tengo una pequeña cisterna, está a un nivel de menos 2,30. Pero este nivel de menos 1,15 me va a servir. Vamos a generar este nivel porque yo necesito ese nivel para que los elementos se alineen a él. Entonces, en mi vista de alzado yo voy a crear un nuevo nivel. Pero al comienzo yo tengo dos niveles, nivel 1 y nivel 2. Yo voy a crear un nuevo nivel, ¿cierto? Este nuevo nivel va a ser un nivel nuevo que va a estar aquí abajo. ¿Sí? Este nuevo nivel que está aquí abajo se va a llamar nivel de fondo de zapata, que va a tener un nivel de menos 1,15. ¿Sí? Generémoslo. Entonces, lo primero que tenemos que generar está en la pestaña de estructuras. ¿Sí? Fíjense, Revit está organizado por pestañas que son arquitectura, estructuras e instalaciones. ¿Sí? Pues en este caso vamos a utilizar los elementos de estructuras. ¿Sí? Si yo le hago un clic en estructuras, voy a ver diferentes elementos de estructuras que poco a poco vamos a ir utilizando. Vigas, muros, columnas, suelos, celosías, conexiones, muros, armaduras, ¿sí? Pero yo quiero que se vayan a por el final. Y por el final ustedes van a encontrar un grupo de botones que se llama referencia. Revit tiene dos referencias, niveles y rejillas, ¿sí? Entonces lo que yo voy a generar son niveles, ¿sí? Si yo pongo un clic encima del nivel, sí, fíjense, no he hecho un clic, sino he puesto el cursor del mouse encima del nivel, me va a desplegar una pequeña ayuda. Y en esa ayuda yo veo el nombre del comando, que en este caso es nivel, que tiene su atajo, que es LL. Les voy a recomendar que se aprendan los atajos, de tal manera que ya no vamos a utilizar solo una mano, sino que vamos a utilizar las dos, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es darle LL en el teclado, ¿sí? Le digo LL. Y lo que voy a hacer es generar una línea, ¿sí? Voy a generar una línea paralela al nivel 1, pero por debajo, ¿no es cierto? Esa línea no me importa a qué distancia esté, ¿sí? Por el momento solamente la voy a generar. Fíjense, ha generado un nuevo nivel. Yo he hecho un punto inicial y he hecho un segundo punto, ¿cierto? Con el atajo LL he puesto un primer clic hacia la izquierda y otro clic hacia la derecha. ¿Sí? Y me ha generado un símbolo y este símbolo tiene elementos. Esa es la diferencia entre hacer cosas en Revit y hacer cosas en AutoCAD. En AutoCAD nosotros hubiéramos hecho una línea, le hubiéramos asignado un patrón, hubiéramos hecho un círculo y hubiéramos hecho la división y hubiéramos hecho los hatches y hubiéramos puesto un texto y otro texto y todo estaba desenlazado. ¿Sí? En Revit nosotros no dibujamos. En Revit nosotros colocamos elementos de construcción. Por ejemplo, un elemento de construcción es el nivel. ¿Sí? Este nivel 3, bueno, cada vez que ejecuten un comando ustedes tienen que darle escape varias veces para poder salir, ¿sí? Bueno, no se ve mi escape, pero el escape, yo siempre le hago escapes en la tecla escape, ¿no? Para que podamos salir. Selecciono el nivel y en el nivel yo le voy a cambiar el nombre. Para cambiarle el nombre simplemente le hago un clic encima de nivel 3 y le digo que se va a llamar nivel de fondo de zapata. Simple. Si yo le doy un clic afuera o le doy enter, me va a decir, Revit me está preguntando, ¿deseas cambiar el nombre a las vistas? ¿Qué significa eso? Significa que mi nivel 3, fíjense, había generado una vista de plano estructural. Y ahora que le he cambiado el nombre, ¿deseas cambiarle? Pues yo le voy a decir claro que sí, para poder identificarlo. Fíjense, entonces respecto de cada nivel se genera un plano, que es un corte, ¿cierto? Es un corte horizontal. Listo. Y además tengo que definir la altura, la cota, ¿sí? Aquí está en menos 2,4 y nuevamente simplemente la selecciono y le pongo menos 1,15. Y fíjense, ¿no? Mi nivel sube. Es decir, Revit ya tiene un sistema, ¿no? De coordenadas en el cual los elementos van a estar alineados a ese sistema de coordenadas, ¿sí? Listo. Lo que vamos a hacer ahora es generar una escala, ¿no? En la escala, por ejemplo, le pongo un 50 y los elementos se van a ir anotando, ¿no? Es la escala anotativa que había en AutoCAD, ¿se acuerdan? Algo similar, pero más sencillo. Listo. Tengo un nivel de fondo de cimentación, un nivel 1, que va a ser mi nivel de terreno natural. Si quieren le cambian, le ponen nivel de terreno natural, ¿sí? Y puedo tener mi nivel 1 aquí, donde va a estar mi aligerado 1, ¿no? Yo le podría poner aligerado del primer nivel, ¿sí? Y, por ejemplo, no sé a qué cota está. Voy a tratar de ubicar en los aligerados qué cota es.
Pero me voy a dar cuenta de que este proyecto, por ejemplo, no me dice qué cota es. Y no tengo un corte, ¿sí? Y ni siquiera me dice a qué altura es. Ese es un problema, ¿no? Por ejemplo, yo me he equivocado y no les he pasado el plano de arquitectura de este proyecto, ¿no? Porque esas alturas vienen en el plano de arquitectura, ¿no? Espérense, voy a ubicarme dónde estaba. Está aquí. Aquí está. Voy a abrir el plano de arquitectura, luego lo subo al link, perdónenme, ¿sí? Entonces, para determinar la altura, yo necesito un corte, ¿sí? Este es el mismo proyecto, solo que esta es la arquitectura, ¿sí? Y en el corte, yo me voy a dar cuenta de la altura de entrepisos, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que el nivel de piso terminado de la tienda es 0,15, el nivel de terreno natural es 0, ¿sí? Y la altura de mis elementos, fíjense, es 3 más 15 más 25, lo que hace un total de 340 para el nivel del piso terminado del segundo piso. Eso es lo que tenemos que analizar. Es decir, antes de empezar a dibujar, nosotros tenemos que analizar, en este caso, los niveles. Entonces yo le voy a decir que esta altura del piso terminado va a ser 335. Bueno, me he comido un 0, ¿sí? ¿Por qué 335? Porque hay una diferencia entre el nivel de piso terminado y el nivel estructural, ¿sí? Donde va a ir el contrapiso y nuestros acabados. Así que un buen modelado de estructuras reconoce que hay una diferencia entre el nivel de piso terminado y el nivel estructural, ¿cierto? Listo. Y nuevamente yo podría hacer un nuevo nivel, ¿sí? Yo podría hacer un nuevo nivel a la parte superior, ¿sí? Y en este nuevo nivel yo tengo que establecer cuál sería la altura que sigue, ¿no? Entonces, sobre este 335 yo le voy a aumentar 260 más 25, que sería 285, ¿sí? Y empiezo a sumar, ¿cierto? Y le sumo al 665, al 335, 285. Pero como yo no sé sumar y no quiero utilizar mi calculadora, fíjense, simplemente le pongo una cota entre los dos, ¿sí? ¿Cómo pongo una cota? Con el atajo DI, ¿no? DI, selecciono una referencia, selecciono otra y hago un clic al vacío. Y me está diciendo que entre los dos hay 330. Pero yo no quiero 330, ¿no? Yo quiero 285. Entonces yo le voy a decir, seleccionando el nivel 4, yo le voy a decir, esta va a ser 2.85. Y se va a calcular. Fíjense, respeta la cota y la cota se va moviendo. Y aquí le digo, ¿sabes qué? Este es el aligerado del segundo nivel. Listo. Ya estoy parametrizando mi proyecto. Fíjense que mis planos estructurales se van generando con todo y faltas de ortografía respecto de lo que yo tengo aquí, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí la corrijo, ¿no? Para que diga aligerado. Listo. ¿Sí? Entonces ya tengo 4 niveles. Mi nivel de terreno natural, mi nivel de fondo de cimentación, mi aligerado principal, mi segundo. Entonces hay que analizar de todo, ¿no? Entonces ya no estamos haciendo planos. En los planos dibujábamos. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es modelar. Y para modelar necesito referencias. ¿Qué referencias? Estas, ¿no? Que son los niveles. Y también voy a necesitar las otras referencias que están ahí, que son las rejillas, ¿no? La cuadrícula, las grillas. Listo. Bueno, tengo más niveles y vamos a hacer más comentarios respecto de los niveles. Sí, seguramente hay muchas preguntas, ¿no? De cómo le pongo el símbolo al otro costado, qué pasa si dos elementos están muy cerca, ¿no? Bueno, hay muchísimas preguntas, pero si no me pongo a responderlas todas, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Sí? Listo. Voy a seguir, ¿sí? Por favor, voy a seguir. Este no es un curso completo, es un taller un poquito rápido para que ustedes vean cómo se genera y espero que lo puedan entender, ¿sí? Sigamos. Entonces, fíjense que en mi navegador de proyectos tengo planos de planta y planos de techo. Estos son elementos estructurales, así que como que no los quiero, los voy a ir eliminando. Los selecciono y les doy suprimir. Y me quedo con los planos estructurales, ¿sí? Fíjense. Entonces me voy al plano del nivel de fondo de cimentación. Aquí está mi nivel de fondo de cimentación, ¿sí? Entonces, para nosotros hacer un buen modelo, nosotros tenemos que partir de una referencia. ¿Cuál es la referencia en AutoCAD? En AutoCAD nuestra referencia es el origen de coordenadas, ¿no es cierto? Un 0,0,0, ¿cierto? Pues nosotros sabemos que toda la física, matemática y todo lo demás se basa en un origen de coordenadas. Igual, el modelo se tiene que basar en un origen de coordenadas. Entonces lo que yo voy a hacer es tratar de verlo aquí, ¿sí? Voy a irme a la cinta, a la modificación de la vista. O sea, la vista que yo tengo la puedo ir modificando. Para modificarla, yo voy a presionar en el teclado V, 2 veces, ¿sí? Y me va a aparecer
lo que sería la evolución de las capas del AutoCAD. En AutoCAD nosotros abríamos el panel Layers, ¿no es cierto? Y en Layers nosotros teníamos las líneas, los patrones, los colores de los elementos, pero era bastante desordenado, ¿no? Si ustedes recibían las layers de otra persona, tenían que ponerse a leer, interpretar, seleccionar para poder entenderlo. Revit ha hecho un sistema diferente, ¿no? Que se llama categorías. Y las categorías abarcan a mis diferentes elementos, como por ejemplo la cimentación estructural. Una de esas categorías es el tema del emplazamiento. Y el emplazamiento me tiene ahí al punto base. Fíjense, ¿no? Una categoría llamada emplazamiento alberga a mi punto base del proyecto. Yo lo estoy marcando y le doy a aceptar y no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque mi nivel de fondo de cimentación está a una cota de menos 1,15. ¿Sí? Y como está a menos 1,15, no ve mi punto base. Me voy a ir al nivel de terreno natural y voy a hacer lo mismo. El nivel de terreno natural es un plano de corte a una altura de 0, ¿sí? Y yo le voy a decir VV, emplazamiento, y le voy a decir que me vea el punto base del proyecto, ¿sí? Este punto base es ese circulito azul que ustedes ven aquí. ¿Qué quiere decir? Que este punto es mi 0,0,0. Pero ya se darán cuenta con el tiempo, cuando lleguemos a los cursos muy avanzados, que esto no es tan sencillo. En realidad Revit tiene como 4 puntos bases y bueno, me podría rayar explicándoles muchísimo. Por el momento, simplemente tenemos un punto base que está ahí, ¿sí? El primer punto base del proyecto. Y como yo quiero seguir modelando, lo que voy a hacer es utilizar este punto de referencia para traer este recorte, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto un recorte? Y en la carpeta recortes ustedes pueden encontrar este recorte. Este recorte lo vamos a usar como una plantilla. Esta plantilla ya tiene dimensiones y con esta plantilla yo voy a ubicar mis elementos en Revit, ¿sí? Por ejemplo, las zapatas, por ejemplo, las vigas, por ejemplo, los cimientos corridos y demás, ¿cierto? Entonces, en esta plantilla que ustedes tienen, ¿qué cosa es? Es un recorte del plano de cimentaciones que solamente me tiene la planta. Porque yo no necesito los detalles, no necesito las especificaciones técnicas, todo esto son complementos, ¿cierto? Entonces estos complementos los separo y genero un recorte que solamente me vea las cimentaciones, que es lo que yo quiero llevar a ese nivel. ¿A qué nivel? Al nivel de fondo de cimentación, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es insertar ese CAD. Para eso me voy al panel que se llama insertar. En el panel insertar yo tengo la interacción con múltiples otros elementos, ¿sí? Pero pues el que me interesa es el CAD, ¿sí? Como Revit y AutoCAD son de la misma empresa, es de Autodesk, pues tienen una relación completa, AutoCAD y Revit, ¿sí? Entonces lo que pueden hacer es llevarse los planos de AutoCAD hacia Revit, no para que los transforme, o sea, sería bonito que los transforme, no lo hace. Lo que hace es simplemente utilizarlo como una plantilla, como un trazado, como si fuera nuestro trazo y replanteo, para que nosotros levantemos los elementos, ¿sí? Entonces, aquí en vincular CAD, yo le voy a hacer un clic. Fíjense que hay dos opciones muy similares, vincular CAD e importar CAD. Cada uno se utiliza en diferentes contextos. Yo les comentaré que la mejor opción es vincular CAD, para este caso, ¿sí? Vamos a vincular un CAD y voy a buscarlo en la carpeta que se llama plantillas, no, perdón, en la carpeta que se llama recortes, y ahí está mi recorte de cimentaciones. El recorte tiene el nombre, es Cimen-01, ¿sí? Y así como está, le voy a decir abrir. En realidad tiene muchísima configuración, que son todas estas, pero está bien configurado, ya mi equipo lo ha hecho muy bien. Un saludo a Nelson y a Gerard que se han encargado de este modelo. Le voy a decir abrir, ¿sí? Y lo que va a hacer es traerme el plano transformado hacia Revit y lo voy a poder ver aquí. A ver. Me voy a la vista en 3D. Ah, en realidad no lo han hecho tan bien. Fíjense, ¿no? Aquí están mis cimentaciones, ¿sí? A ver, voy a regresar a mi plano. Bueno, cuando pasa un problema, porque a veces pasa, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo que seleccionar el plano y lo voy a eliminar, ¿sí? Le doy suprimir. Voy a regresar al nivel de terreno natural y lo que voy a decir es que voy a vincular nuevamente el CAD y voy a seleccionar las unidades, ¿sí? Lo voy a poner en metros y le voy a dar a abrir. Ahora sí, ¿sí?
Lo que había pasado es que ha leído mal las unidades, ¿sí? Entonces había que especificarle los metros. Lo voy a repetir, ¿sí? ¿Cómo elimino un cat? Por ejemplo, en este caso lo quiero eliminar. Lo selecciono. Si ustedes no pueden seleccionar el elemento, es porque aquí abajo yo tengo una barra. Esta barra se llama barra de vínculos. Y si estos dos elementos tienen una X aquí, no pueden seleccionar los vínculos, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo X y X, no puedo seleccionar el cat. Fíjense, ¿no? No puedo seleccionar el cat. Pero si yo le quito la X, puedo seleccionarlo. Y si se fijan, aquí tiene un pincito. Ese pincito significa que está bloqueado. Para poder eliminarlo, yo tengo que desbloquearlo y lo elimino, ¿sí? Me voy a ir al nivel de fondo de cimentación y lo que voy a hacer es, nuevamente, voy a vincular el cat. Yo le digo vincular cat, selecciono cimentaciones y lo que me faltaba era ponerle en las unidades de importación, que voy a estar en metros, ¿sí? Le digo abrir y ahora sí me lo va a traer. Listo, ahora sí. Lleguemos hasta aquí, ¿sí? Sigamos. Lo que vamos a hacer entonces es entender de que este CAD nos va a servir únicamente de referencia, ¿sí? Y de repente una de las cosas que choca más con Revit y AutoCAD es que pues el fondo aquí es blanco y en AutoCAD el fondo es negro, ¿sí? Les comento, con el tiempo se van a acostumbrar y se van a dar cuenta que es mucho mejor. De repente me dicen, oye, no, que los ojos, que me va a malograr. Sí, nos va a malograr los ojos, es probable. Entonces, ustedes tienen una opción aquí en opciones para en la parte que dice gráficos, cambiarle el color del fondo. Y le pueden cambiar al negro si lo extrañan, si extrañan al AutoCAD. Pero mi objetivo es que ustedes no lo extrañen, porque van a darse cuenta de que podemos hacer metrados, podemos hacer planos, podemos hacer gestión, mucho más, muchas cosas más que el AutoCAD nunca va a hacer. ¿Sí? Entonces, pues traten de acostumbrarse poco a poco. Yo sé que va a ser un proceso al color. Por ejemplo, ahorita tengo la dificultad de que los elementos amarillos y verdes casi no se notan en el fondo blanco. En cambio, en negro el contraste es hermoso. Entonces, una recomendación para modelar es tener el plano en dos monitores, ¿no? En una el plano y en otra el modelo. ¿Sí? Ustedes necesitarían tres, ¿no es cierto? Porque en una ventana tendrían que ver el curso, es decir, este curso, en otra ventana Revit y en otra ventana AutoCAD, ¿sí? Por el momento, ¿sí? Llegado cierto momento, cuando todos dominemos Revit, ya no vamos a necesitar AutoCAD, ¿sí? Pero todavía falta mucho para eso. Por ahora, transformemos desde Revit nuestro proyecto. Listo. Además, podríamos cambiarle de color, ¿sí? Sí, creo que para que sea más fácil vamos a cambiar el color porque si no, no vamos a poder ubicar los elementos, ¿sí? Entonces, este elemento, que es el plano, está alojado en alguna parte, ¿sí? Para buscarlo, yo voy a irme a VV, ¿sí? Y en VV, que es, ya les he dicho, la evolución de las layers, ustedes tienen una parte que dice categorías importadas. ¿A qué se refiere categorías importadas? Se refiere a los planos, ¿sí? Si ustedes le hacen un clic, ahí van a encontrar a nuestro plano de cimentaciones. Y lo que sucede es que aquí, donde está el más, lo despliegan y van a ver qué cosa, las capas que tiene mi elemento. Y estas capas se pueden ir modificando, ¿sí? Yo las puedo modificar las líneas que tiene, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar los elementos que serían cimientos y les voy a decir, ¿sabes qué? Todos los cimientos los quiero ver en un color negro. Listo. Y todos los cimientos de 0.4 también los quiero ver en un color gris, ¿no? Listo. Si yo le doy a aceptar, mi proyecto me va a ver así los elementos. Y fíjense, los elementos amarillos son elementos de muro, ¿no? Entonces, VV, categorías importadas, despliego y busco los muros, ¿no? Los muros deben de estar en, bueno, si no me sé en qué capa estás, voy al AutoCAD, ¿no? Y en el AutoCAD me doy cuenta de que está en la capa 0.2. Ya, entonces los muros están en la capa 0.2 y le digo que voy a tener otro color, ¿no? Bueno, para no perderme tanto, lo voy a poner en azul, ¿ya? Listo. Listo. Fíjense, ¿no? Le he cambiado los colores que tenía desde AutoCAD a unos colores que me permiten verlo. Además, el grosor de la línea, ¿sí? De repente ustedes ven la línea diferente a la mía, ¿sí? Aquí arriba ustedes van a encontrar una barra de inicio rápido.
En esta barra de inicio rápido hay un botoncito que tiene este símbolo, que se llama líneas finas. Si ustedes le hacen clic, va a cambiar de líneas gruesas a líneas finas, ¿sí? Ubíquenlo, por favor, y jueguen con él a su preferencia, ¿sí? Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a colocar zapatas, ¿sí? Fíjense, aquí hay una zapata 6 y otra zapata 6. Vamos a empezar a colocarlas, ¿sí? Lleguemos hasta aquí, por favor. Eider dice que no reconoce el Revit, dice, ¿no? Listo. A ver, ¿alguna otra consulta que tengamos por ahí? Bueno, voy a ir a YouTube y Facebook. Obviamente es un curso muy grande. Tenemos 770 personas viéndolo y 125 en YouTube, así que no voy a poder leer todos sus comentarios, ¿sí? Pero sí estoy tratando de verlos. Por ejemplo, me pregunta el sistema métrico, ¿no cambiaste? No, no he cambiado las unidades. Todavía no he configurado las unidades, ¿sí? No he configurado nada. El fondo blanco es más natural, las impresiones son en papel blanco. Muy buena apreciación de nuestro amigo Jucaros. Realmente uno tiene que buscar los presentables. Realmente se van a dar cuenta que tiene muchos beneficios ponerlo en fondo blanco. Como dice, es un poquito más natural, ¿sí? Sigamos. Sería bueno importar el modelo de arquitectura y trabajarlo desde allí. Es que ese es otro flujo de trabajo, a Raúl, ¿sí? Es una muy buena apreciación, ¿sí? ¿Qué pasa en un proyecto en el que yo voy a diseñar? Si yo tengo el papel de diseñador estructural, tendría que tener la arquitectura y con la arquitectura empezar a hacer una interacción, ¿sí? Giordano, que es el profesor de estructuras de mi empresa, que es el encargado del diplomado de estructuras, conoce perfectamente la interacción entre arquitectura y estructuras para hacer un flujo de trabajo. En este caso, no estamos desarrollando ese diseño estructural, solamente estoy modelando y voy a modelar solo respecto de los planos. Lo que menciona Raúl, que es partir de la arquitectura, es posible y es bueno también, es bueno que lo conozcan, pero por el momento sería complicarnos un poco, ¿sí? Este curso es principios de modelado de estructuras, ¿sí? Pero cabe resaltar que existe un flujo de trabajo, es decir, una secuencia de pasos donde yo puedo traer los niveles, las columnas, las losas desde el modelo arquitectónico, pero no lo vamos a ver en este pequeño taller. Empecemos a modelar. Fíjense, hasta el momento no hemos hecho nada, ¿no? Solamente hemos puesto niveles y un CAT. Espero que todos lo puedan hacer. Y si se han perdido, por favor, pueden volverlo a ver más tarde, ¿sí? Y quiero que para la clase del miércoles todos tengamos las cimentaciones, ¿sí? Y continuemos con las columnas. Y para la clase del viernes todos hagamos el aligerado. Y si nos va bien, pues vamos a empezar a hacer el día viernes y empezamos a hacer los planos, ¿sí? Entonces, este taller va a tener lunes, miércoles y viernes. Entonces, ustedes tienen 2 días para avanzar lo que yo haya logrado y el día miércoles continuamos con las otras partes, ¿sí? El nivel de fundación es el nivel de Zapata. Sí, básicamente sí, nivel de fundaciones, ¿eh? Bueno, hay gente que nos reconoce de otros países, ¿no? En México se dice fundaciones, ¿no? Aquí nosotros le decimos zapatas, allá le dicen zapatas corridas a los vientos corridos, ¿no? Y hay un poquito de confusión. Y además, fíjense, ¿no? El nivel de fondo de Zapata solamente es el de la Zapata, pero aún hay un solado. El solado para los mexicanos es un emplantillado, ¿no? El emplantillado pobre, ¿sí? Entonces, de repente este nivel vaya a cambiar, ¿sí? En realidad, de repente lo que tenemos que analizar es la profundidad de excavación, ¿no? Pero bueno, por el momento estamos haciéndolo ligeramente, ¿sí? Y luego van a darse cuenta, lo bonito de hacer las cosas en Revit es que uno puede modificar y darle mayores precisiones con cómo nosotros podamos ir avanzando. Listo, continuemos. Voy a hacer esta zapata 6, ¿sí? Fíjense, aquí yo tengo una zapata 6 que está en el eje 6. En el eje 6A voy a generar esta zapata, ¿sí? Lo primero que tengo que ver es que tiene unas dimensiones, ¿sí? Como yo he traído el CAD me dice que esta zapata tiene 1.25 por 1.70, ¿sí? Vamos a hacer esta zapata. Para hacer zapatas, yo me voy a donde dice estructuras. Y en estructuras tengo una porción que se llama cimentación, ¿sí? Y en cimentación tengo 3 opciones, aislada, muro y losa. Las zapatas son cimentaciones aisladas. Si yo le hago un clic, lo que va a pasar es que me va a empezar a generar diferentes tipos de elementos, como por ejemplo esta zapata que yo tengo aquí. Lo que pasa es que en la paleta de propiedades, que es esta que yo tengo a la derecha, tengo una porción que estoy marcando en rojo que se llama selector de tipo. Listo. Para los que recién están empezando con el modelado, esto es muy importante. En el selector de tipo yo lo puedo desplegar, es decir, yo puedo desplegar el selector de tipo y con el selector de tipo puedo ver los tipos de zapatas que yo tengo en mi proyecto.
Entonces yo despliego y se van a dar cuenta que tengo múltiples tipos de zapatas que están distribuidas de acuerdo a sus dimensiones. Entonces la que yo tengo que buscar es la de 1,25 por 1,70. Bueno, en este caso por 60, ¿no? Bueno, para corroborar me doy cuenta que en el peralte de la zapata, el HZ de la zapata es 0,60, ¿no? Y listo. Aquí está, fíjense, mi cursor se ha transformado en la zapata y yo trato más o menos de colocarla. A propósito, la voy a colocar desfasada y la coloco, ¿sí? Como me doy cuenta que la de acá también es zapata 6, también la voy a colocar y desfasada. Obviamente, yo voy a utilizar la zapata el CAT para alinearlo. Fíjense, ¿no? Como el elemento es blanco y esto es blanco, a veces es difícil de reconocer, ¿sí? Para reconocer mejor los elementos, ustedes pueden irse a esta opción de aquí abajo. Esta opción de aquí se llama estilos visuales. Y en los estilos visuales, ustedes tienen la opción que se llama sombreado. ¿Qué hace sombreado? Le da un color a los elementos. Y por ejemplo, ahí puedo reconocer y puedo diferenciar mi CAT de la zapata. Y como están desalineados, lo que yo voy a hacer es alinearlos. Para eso, ustedes tienen un comando aquí en modificar que se llama alinear, que creo que en AutoCAD recién lo han puesto. Les comentaré que yo dejé el AutoCAD en el 2012 y desde ahí solo lo abro para abrir planos, pero ya no hago planos, ¿no? Y luego lo que hago aquí en alinear es darle AL, ¿no? Tiene un atajo, dice, ¿no? AL, ahí está bien claro, AL. Entonces yo pongo en el teclado AL. Recuerden, los comandos en Revit son dos letras, sin enter antes ni enter después, solo las dos letras. ¿Y cómo se utiliza este comando? Me voy a la línea de referencia y le hago un clic, y luego me voy al elemento que quiero mover y le hago un clic. Nuevamente, me voy a esta línea de referencia y le hago un clic a la cara de la zapata y se va a insertar exactamente. Nuevamente, a esta línea, esta cara se va a mover, y a esta línea, esta cara se va a mover. De tal manera que mis zapatas quedan colocadas. Ahora lo que pasa, el problema es que no sé a qué altura están mis zapatas, ¿cierto? No me he fijado en las alturas, pero quiero entenderlo. Para entenderlo, yo necesito una vista auxiliar. En la cinta de vista, ustedes tienen una sección. La sección es una vista auxiliar, que pueden crear las secciones que ustedes quieran. Si ustedes generan una sección, por ejemplo, yo quiero una sección que esté cruzando mis dos zapatas, ¿sí? Y ahora fíjense que cada vez que yo hago un elemento, como por ejemplo la sección, se genera la vista correspondiente. Por el momento yo estoy en la vista que se llama nivel de fondo de zapata, que es una vista superior, ¿no? Es una vista en planta. Pero la vista en sección es una vista en elevación. Si yo le hago doble clic, puedo ver mis dos zapatas. Y yo puedo extender esta vista y me voy a dar cuenta que puedo ver mis diferentes niveles. Y ahí están mis zapatas, fíjense, mis dos zapatas están bien modeladas y yo puedo medir, o bueno, me puedo dar cuenta, en la escala le puedo cambiar, me puedo dar cuenta de que mis zapatas están yendo hasta la parte inferior del nivel de fondo de zapatas. Y está bien, ¿no? Entonces lo que voy a seguir haciendo es seguir generando más zapatas. Fíjense, ¿no? Aquí también son zapatas 6, ¿sí? Bueno, nos encanta el control C, control V. ¿Cómo se hace el control C, control V en Revit? Si yo selecciono una zapata, aquí yo tengo un botón que se llama copiar, ¿sí? Vamos a hacer las copias, ¿no? Porque estas zapatas también son zapatas 6. Si yo le hago un clic, yo tengo una opción que dice copiar la zapata de manera múltiple. Le hago un clic y luego lo que tengo que hacer es colocar un punto de referencia respecto del cual voy a mover. ¿Qué estoy haciendo? Estoy estableciendo un punto y luego ese punto va a ser el punto de referencia. Y luego ese punto va a ser el punto de referencia aquí, ¿cierto? Entonces, de nuevo, ¿no? Establezco el punto y luego me muevo y la pongo aquí y pongo aquí la zapata. Me fijo si abajo hay más zapata 6 y ya no hay, ¿no? Listo. Y he puesto las 4 zapatas 6, ¿sí? Le doy escape para finalizar y voy a poner la zapata 4. La zapata 4 mide 1,25 por 80. Nuevamente, me voy a estructuras, me voy a cimentación aislada y voy a buscar la zapata de 1,25 por 0,80 por 0,60. Si yo le doy un clic, ahí está. Fíjense, ¿no? Ah, no, he seleccionado mal, ¿no? 1,25 por 80 es esta. Y aquí está, ¿sí? Fíjense que ya tiene las medidas, ¿no? Y yo voy a tratar de colocarla, una aquí. Como hay 4 zapatas, prefiero alinear una primero. Prefiero alinear una.
y luego selecciono el elemento, le digo copiar desde el punto de referencia y es más rápido así, ¿no? Que estar alineando una por una o fijándome, ¿no? Prefiero colocar una bien y listo. Y luego hago lo mismo con la zapata 3, la zapata 5. Fíjense, la zapata 5 es una zapata combinada. Entonces yo voy a generar una zapata 3 que mide 1,50 por 1,25. Que está aquí. ¿Sí? La alineo, ¿sí? Alineo, que es la zapata 3. Fíjense, escape, ¿no? Porque me he equivocado, he seleccionado la línea exterior, y ahí está. Y esta es la zapata 5, ¿no? Cimentación aislada, la zapata 5 mide 2,15, bueno, ahí está, ¿no? 2,15 por 1,50. Y voy colocando, ¿no? 2,15 por 1,50. Listo. Y lo que voy a hacer es alinear, ¿no? Alineo una y alineo la otra. Y aquí tengo 3 zapatas más, ¿no? Zapata 1 y zapata 2. Afortunadamente, en este CAD están bien dimensionadas. Pero ¿qué pasaría si yo no tengo las zapatas, no tengo las dimensiones? ¿Qué pasa si yo no tengo las dimensiones? Yo puedo utilizar el comando de hace rato, ¿no? Que es DI. Y con DI yo puedo generar una y otra y me doy cuenta que mide 1 metro. Y puedo seleccionar una línea y otra línea, le hago un clic al espacio vacío y me doy cuenta que la zapata 1 mide 1 metro por 1 metro. Otra forma de hacerlo es seleccionar la reglita, ¿no? Aquí yo tengo una reglita en Revit que me permite generar mediciones instantáneas, ¿sí? Y me dice, esto mide 1 metro y esto mide 1 metro, ¿sí? Fíjense, ¿no? Aquí está, mide 1 metro, ¿sí? Entonces tenemos múltiples opciones para entender los tamaños, ¿no? De los elementos. Y sigo. Esta zapata 1 es la de 1 metro por 1 metro, que está por aquí. Esta es la ventaja de tener una plantilla, ¿no? Esta plantilla me va a ayudar porque ya tengo los elementos precargados. Pero la pregunta de cajón es, ¿qué pasa si yo no tengo la zapata creada? Eso vamos a hacer en un momento más. Déjenme terminar con estas zapatas, ¿sí? Y me falta la zapata 2 que mide 1,25 por 1,10. Y busco la zapata de 1,25 por 1,10. Y las alineo, ¿no? Listo. Y ya he puesto todas las zapatas, ¿sí? Me faltan las vigas de cimentación, me faltan los cimientos corridos, ¿sí? Por el momento, las zapatas está bastante bien, ¿sí? Listo. Una vez que tenga las zapatas, fíjense que aquí yo tengo una vista en 3D. Le hago doble clic en la vista en 3D, me alejo un poco, ¿sí? Y yo me doy cuenta de que ahí están mis zapatas alineadas con mi plano en CAD, ¿sí? Y todos deberíamos de poder llegar a esto, ¿sí? Que son las zapatas colocadas en mi proyecto, ¿sí? Orlando dice, ¿qué pasa si tengo una zapata irregular? ¿Se va a modelar el solado? No voy a modelar el solado, pero se podría modelar de una forma similar. Yo podría cambiarle a una zapata el nombre y le podría decir ya no es zapata, sino es solado, y le cambio el HZ, ¿no? Le cambio el HZ a 0,10, pero en realidad no es necesario, ¿sí? Van a ver por qué. Cuando lleguemos a metrados, se van a dar cuenta que yo puedo extraer diferentes propiedades y el solado se metra para el Perú por metros cuadrados. Pero sabemos que existen solados de 10, cuando ya es de 0,20 ya no es un solado, ¿no? Es una subzapata, ¿no es cierto? Entonces existen diferentes técnicas, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Entonces, por el momento, quiero que entiendan las zapatas, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo necesito una zapata de otro tamaño? Para eso necesitamos entender un procedimiento que es el procedimiento de la modificación de un elemento, ¿sí? Por ejemplo, esta es mi zapata más grande, la selecciono. Una vez que yo la tengo seleccionada, yo me voy a dar cuenta de que tengo parámetros. Estos parámetros de aquí son importantes, son los parámetros de ejemplar. Pero si yo quiero más parámetros o más información, yo me tengo que ir a editar tipo. Y en editar tipo se va a desplegar un panel donde están mis cotas, ¿sí? Y ahora me dirán, no, modifico las cotas y listo. No, hay un procedimiento. Ese procedimiento se llama duplicado. Entonces, para crear una nueva zapata, lo que yo tengo que hacer es duplicar y decirle, esta nueva zapata va a ser una zapata de 2,5 metros por 2,5 metros por 0,80. Por 800, ¿no? Para no cambiarle las unidades. Listo. Fíjense lo que se ha logrado. Se ha logrado tener una familia de zapata rectangular que tenga de tipo, entonces, ¿qué cosa es el tipo? El tipo es básicamente el nombre que puede establecer las dimensiones. En realidad es un nombre, es un identificador. ¿Y será suficiente con eso? Pues no, ¿no? Porque esta zapata tiene estas cotas. Entonces lo que tengo que hacer es en las cotas modificarlo, ¿no? 2,5, 2,5, 0,8. Le doy a aceptar.
Y fíjense, ¿no? Mi zapata ha cambiado. Oye, pero esta zapata no es la que yo quería, ¿sí? Entonces, en mi listado debo de poder seguir teniendo la otra, la zapata de 2 metros, de 1,5 metros por 2,15, que es esta de aquí, ¿sí? Fíjense, tengo dos zapatas ahora. Puedo generar una nueva, nuevamente la zapata anterior, que es la de 1,50 por 2,15, y la vuelvo a colocar. Entonces, este procedimiento que yo les he mostrado es el procedimiento para crear una zapata, bueno, una zapata regular de otro tamaño, ¿sí? Y hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo hago una zapata irregular? Una zapata irregular generalmente es trapezoidal o porque se está cortando con la línea de propiedad o porque choca con otros cimientos o por alguna razón la zapata ya no puede ser rectangular. Entonces, podríamos complicarnos y generar una zapata aislada con las dimensiones o como yo, simplemente genero una cimentación que voy a editar, voy a duplicar y le digo zapata irregular, ¿no? De peralte 0,60 y voy a generar una losa. Esta losa va a tener 0,60 y las losas son diferentes a las zapatas. Las zapatas eran elementos que se colocaban. Las losas tienen contornos. Y por ejemplo, imagínense que mi zapata irregular es de este tamaño o es de esta forma. ¿Sí? Las losas, en este caso los suelos o cualquier cosa, se pueden generar por el contorno. Yo les recomiendo este método, fíjense, y ya tengo un elemento que pertenece a las cimentaciones estructurales, que cuando yo vaya a codificar, le voy a decir zapata irregular 1. ¿Sí? Pero bueno, existen muchas formas de hacerlo. No quiere decir que la forma en la que yo les esté mostrando sea la correcta. Existen muchas maneras y la forma correcta es la forma en la que tu empresa o tú lo vas a hacer. Entonces cada uno tiene que generar el criterio, ¿no? La herramienta te da 1, 2, 3, 4 opciones y tú tienes que seleccionar la que se te acomode mejor. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer diferentes recomendaciones durante los cursos, ¿sí? El curso de modelado de estructuras va a empezar después. Todavía vamos a lanzar el de Civil y luego de Civil vamos a lanzar el de modelado de estructuras, que recién lo estamos estructurando lo mejor posible, ¿sí? Pero pues este es un adelanto nada más, ¿sí? Muy buena pregunta de Raúl, dice, para poner el F'C del concreto, fíjense, no he puesto el concreto, ¿no? Porque podría haber una zapata de 210, una zapata de 175, una zapata de 280, ¿no? Dependiendo del diseño. No he puesto, pero fíjense, aquí existe una propiedad que se llama material estructural. Y en el material estructural está definido el tipo de material que se está generando. En este caso, concreto 210. Es decir, ya estaba definido. Listo. Y hasta aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Yo voy a borrar estas dos zapatas y lo que vamos a hacer es guardar el archivo porque ustedes tienen que guardarlo y traerlo para la siguiente clase lo más avanzado posible. Si pueden, llegan hasta aquí y si no, van a ir haciendo como losas los cimientos corridos. Fíjense, aquí hay un cimiento corrido, ¿cierto? Que tiene una función muy rarita. ¿Por qué? Porque soporta los muros. Eso lo van a hacer como una cimentación de losa. Entonces en esta losa de cimentación ustedes van a crear un cimiento corrido 1 con un peralte que ustedes van a analizar de acuerdo a lo que aparece en nuestros planos de estructuras.